Os agradecemos mucho que estéis aquí hoy en día. Esta sesión la hemos organizado con poco tiempo, pero con mucha ilusión. Laura y yo, un día desayunando, pues estábamos hablando de los roles, de cómo las tareas desde que ha llegado la IA generativa se interseccionan entre muchos perfiles, ¿no? Y bueno, hablamos con Nieves y llevábamos tiempo también pensando en querer organizar algo en conjunto. Y nada, pues sin más dilación, pues nos pusimos manos a la obra y aquí estamos. Y yo que os agradezco ese apoyo también que hacéis desde tanto vosotras a nivel particular como desde NTT Data, pues para ayudarnos a hacer este tipo de eventos que son súper importantes pues para toda la comunidad, ¿no? Todos quienes estamos aquí, que al final es nuestra profesión y queremos y nos gusta compartir, ¿no? Pues nuestros retos del día a día, ¿no? Sobre todo con este ambiente tan cambiante que el tecnológico que nos van viniendo las olas, ¿no? Y nos hacen pues readaptar. Y de ahí, gracias por traer el tema también, pues el de los roles, ¿no? ¿Qué ha pasado desde que llegó la IA generativa? ¿Cómo hemos tenido que adaptarnos a nivel profesional y qué podemos hacer a la hora de colaborar con el resto del equipo? También aprovechando que no queríamos hacer un streaming de la sesión, queríamos fomentar pues esta presencialidad para que pudiéramos conectar entre nosotros y también daros que a vosotros poder contar nuestra experiencia y pues las dudas al final de la sesión y bueno, pues hacer algo más íntimo, por así decirlo. Eso. Así que pues vamos a dar paso. Lo primero que os quería preguntar es quiénes conocéis la comunidad Women in Voice Spain. Levantadme la mano. Muy bien. ¿Habéis venido a otro evento? Sí. Vale, genial. Pues pasa, Sara, si quieres. Nosotras llevamos desde 2019 que se inició la comunidad haciendo eventos tanto presencial como online. Ya sabéis que el online fue por la pandemia. Y la verdad es que hasta este año no hemos vuelto a tener eventos presenciales. Entre otras cosas porque cuesta encontrar sitios como este tan guay para poder hacer eventos, ¿no? Así que vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Hemos estado, bueno, durante todos estos años buscando aportar a toda la comunidad diferentes perspectivas, diferentes temas, siempre con nuestro objetivo y nuestra misión, que es visibilizar a muchas de las mujeres que estamos trabajando en este sector, porque es un sector tecnológico y sabemos, y la tendencia es que normalmente hay mucha más representación masculina que femenina. Entonces, para crear equipos más diversos, decidimos generar este tipo de eventos, pues para eso, para visibilizarnos también, ¿no? Que estamos aquí y es importante, sobre todo en este mundo de las interfaces conversacionales, tener equipos diversos y hacer productos más inclusivos. Entonces, bueno, sí, es que se me ha ido aquí. Genial. Vale, eso es una foto de evento. Entonces, me quito de en medio y aquí os dejo dos códigos QR. El primero es del grupo de LinkedIn. Os animo a que entréis. La comunidad está abierta a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, porque al final, para visibilizar, necesitamos también que haya representación masculina en estos eventos. Así que os invitamos a uniros al grupo de LinkedIn para estar al día de los eventos y también al canal de YouTube, donde pues subimos todos los vídeos que podemos y de los que tenemos disponibilidad y seguramente este también esté. Esperemos que no haya problemas técnicos. Y nada, pues empezamos con el lío. Lo que nos trae aquí, como decía Sara, es hablar de este nuevo paradigma, ¿no? ¿Cuáles son los roles conversacionales desde que se inició la IA generativa? Y pues para eso tenemos a un panelazo de, de super cracks. Y si os parece, no sé si nos hemos sentado, bueno, más o menos en orden, más o menos. Si os parece, nos vamos a ir presentando y luego pues Sara va a introducir también un poco de info acerca de los roles y el nuevo paradigma. Así que si te parece, Laura, podemos comenzar contigo. Hemos con el caos que hemos quedado sentarnos en la presentación. Pues, mi nombre es Laura, llevo trabajando con Infact Internacional desde el año 2013.
empecé a trabajar en una empresa muy chiquitita, con un procesamiento de lenguaje natural, estructurando tanto la información estructurada y intentando estructurarlo. Cuando surgió la primera era de los agentes conversacionales, allá por el 2017, 2018, empecé a tener interés por los sistemas conversacionales, porque justo esa parte tan cognitiva que estudiamos dentro de filología y carreras de letras. De ahí, en el 2020, me cambié aquí en Data y actualmente soy experta en uso relacional de los otros sistemas de IA generativa. Mi nombre es Fernando Rodisco, soy arquitecto de soluciones. Empecé aquí en Data desde el junio del 2011, por aquella época, casi media vida llevo aquí. Mi carrera está enfocada sobre todo a la solución de portales web, aunque bueno, hace tiempo ya empecé a trastear un poco con todo el tema de IA generativa, conversacionales, etcétera, y pues decidí dar el cambio a tipo de conversacionales. A partir de ahí, pues nada, pues integrar con temas de IA, empezar a hacer soluciones y aplicaciones enfocadas con IA generativa y poco más. Intentar investigar todo lo que puedo, conseguir todo el conocimiento que pueda y Bien. Yo soy yo estudié matemáticas, informática y el primer contacto que tuve con todo lo que tiene que ver con el procesamiento de texto fueron las metodologías clásicas que todos estudiamos en informática, sistemas de conocimiento que al final decían que para ser un futuro que no porque se haya dado la IA generativa de implantarlos. Realmente mi trabajo siempre ha estado enfocado a ser científico de datos clásicos, modelos de machine learning típicos, funciones, clasificaciones, los principios de trabajo, pero con el boom de la IA generativa, claro, que era un campo que estaba realmente cerca de nuestras tecnologías. Rápido dimos el salto desde nuestro equipo a intentar crear un primer sistema conversacional, en este caso un tiempo que estábamos en Berlín, y desarrollamos uno de los primeros bots que existen del productivo dentro de una aerolínea, porque empezamos a salir el resto con ello. Y realmente desde ese punto la labor ha estado enfocada en buscar diferentes usos de la IA generativa dentro de este mundo, ya sea la transcripción de textos, la transcripción de idiomas, automatización de diferentes procesos en la industria. Y básicamente es verdes. Pues sí, más me tengo por aquí ya. Bueno, gracias. Mi nombre es María Fernanda Toro y yo soy diseñadora conversacional de chatbots y asistentes virtuales. Inicié en este mundo hace unos 7 años, pero soy graduada de literatura, licenciada en letras. Creo que tiene mucho que ver, a mí, tiene mucho que ver con personajes y diálogos. Y mi primer trabajo como lingüista o como conversational designer fue en NTT Data cuando era Everis, en Perú, hace un montón de tiempo. Y fui a una aseguradora de 120 años en Perú que se llama RIMAX Seguros. Hicimos un chatbot llamado Toby por WhatsApp. Piensen que no había servicios digitales, sino en la página web, y cayó la pandemia. Así que una gran experiencia. Y después de eso estuve en una startup llamada AtomChat para Latinoamérica, sobre todo chatbots de WhatsApp. Y finalmente estuve en una startup acá en España llamada HopType el último año y 8 meses. Y un poco les voy a hablar de mi experiencia desde la parte de startups, que llevo un poco más de 3 años trabajando con startups. Hola, yo soy Adalía, o Ada, me podéis llamar, que es más cortito. Yo también soy diseñadora conversacional y os voy a contar casi lo mismo que Mafe, pero con algunas diferencias. Porque yo también empecé aquí en Everis como becaria en 2018. Yo soy filóloga de formación, yo he estudiado lenguas modernas en la Autónoma y luego hice un máster de letras digitales. Y gracias al máster entré en las prácticas aquí en MTT. Y mis inicios fueron como lingüista computacional. Lo que pasa es que en aquella época, cuando empecé con los proyectos de chatbots, no había mucha gente que se preocupara por la experiencia y a mí me daba muchísimo, me quitaba el sueño por las noches, porque yo decía, nadie está pensando en qué pasa si el bot no entiende al usuario. ¿Cómo lo recuperamos? Y yo decía, pues ahí quiero estar yo. Entonces,
En 2019 pedí el cambio y ya me empecé a iniciar en experiencia de usuario y desde ahí pues ha sido una aventura muy, muy interesante. Estuve en Everis hasta 2023, me surgió una oportunidad súper interesante para ya meterme de lleno en el mundo de la IA generativa con el bot de Blue del BBVA. Y desde septiembre del 2023 pues soy diseñadora conversacional en el proyecto. Y ya está, esto os cuento. Súper interesante. Pues qué guay. La verdad es que es un panelazo, ¿eh? No es por nada. Yo me presento rápido, que para quien no me conozca, tengo un perfil más técnico, yo soy ingeniera informática y llevo, pues, bueno, empecé en el mundo universitario con todo esto de los chatbots y asistentes de voz, yo lo llamaba sistema de diálogo, y en 2013 ya entré en empresa privada y ahí tuve la suerte de seguir trabajando, pues, con procesamiento de lenguaje natural, haciendo prototipos con Alex en inglés, bueno, un montón de cosas más orientadas a cliente, experiencia de usuario y demás. Y desde el 17 pues fundé mi propia empresa, Monoceros Labs. Entonces, mi perfil aquí, claro, cuando uno es emprendedor y tiene que sacarse las castañas del fuego, al final, pues se especializa un poco en muchas más cosas, ¿no? Así que tengo un perfil de ingeniería, como decía al principio, pero muy centrado en el usuario, diseño de conversaciones, diseño de la experiencia y también a nivel de producto. ¿Qué se os parece? Al final habéis visto que tenemos como perfiles muy diversos, cada uno en nuestra trayectoria hemos podido trabajar en diferentes proyectos. Quiero hacer un análisis porque al final vamos a hablar de roles, ¿no? Cuando empezó la comunidad Women in Voice en 2019, había muchos de los roles que acabamos de hablar ahora que no se conocían. Entre ellos, el de diseño de conversaciones no era muy conocido. Diseñadora de conversaciones o diseñador de conversaciones. Entonces, para uno de los eventos, me quito un poco de en medio para que lo veáis, para uno de los eventos en 2020 decidimos hacer un esquema de cuáles eran los roles, los títulos que solíamos ver en la gente que trabajaba, ¿no? en nuestro contexto. Y los diferenciamos por el ciclo de vida del producto, ¿no? Desde perfiles de negocio a perfiles de creación de productos, perfiles que buscan darle visibilidad al producto. Y la conclusión era que al final todos estos roles venían pues de diferentes backgrounds, ¿no? Muchos roles muy humanistas, no tanto tecnología, ¿no? Que cuando hablamos de chatbot y asistente de voz parece que es tecnología, pero ni mucho menos, ¿no? Pues de antropología, psicología, sociología, marketing, lingüista, filología, súper importante, matemáticas, estadística, documentación. Bueno, es que todo el mundo puede acabar haciendo y trabajando, si se lo propone, en asistente de voz y chatbot, ¿no? Entonces, aquí hay un topo. Se ha escapado ahí un topo, ¿no veis ahí algo en rojo? Hay un topo. Y es el rol de Prompt Engineer. Este lo he metido, bueno, está estructurando para la presentación de ahora, pero en la parte de desarrollo he metido el topo de Prompt Engineer. Este rol ni somos, se pensaba, ¿no? Ni teníamos ese problema. Sí que se hablaba de ingeniería, de inteligencia artificial y machine learning, porque al final para estos modelos pues hay diferentes fases y se tienen que trabajar en ello, pero el tema del prompting ni se le veía. ¿Han cambiado estos roles? ¿Seguimos usando los mismos títulos? No. ¿Qué pasa? Yo he hablado del diseño de conversaciones. ¿Qué ha pasado con el rol del diseño de la conversación en estos 5 años, ¿no? Esto era de 2020. ¿Qué ha pasado, Sara? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues os vengo a contar muy brevemente. Este año, a principios de año, la comunidad de diseñadores conversacionales se juntó a raíz de una persona que se llama Caio Parado, un chico brasileño que nos habló a todos y pidió que éramos embajadores para patrocinar o para pedir a la gente que participara en una encuesta global sobre el rol del diseñador conversacional, ¿no? Era una encuesta de 36 preguntas. Os voy a hablar del resultado de 3, muy poquito, pero que tienen relación a los resultados en cuanto a cuáles son los roles, los títulos que han salido y esas funciones que ejercen las personas que se dedican
dentro de este mundo, ¿no? Entonces, han cambiado mucho estas cosas. Bueno, vamos a hablar muy breve, ya os he contado la iniciativa, os he contado lo de los embajadores, que vamos a pasar muy rápido por ellos y veremos los resultados, ¿vale? ¿Tengo que clicar en el 1 o en avanzar? En avanzar, ahí. Venga. Ahí, otra vez. Eran varios, pues gente de Latinoamérica, de Norteamérica, de Asia también tenemos algún representante y de África también, ¿no? Que es, en África empieza a haber este rol del conversacional, pero todavía muy incipiente. A ver si ya para los próximos años conseguimos más gente también en Asia. Y hemos obtenido dentro de esta iniciativa pues casi 300 respuestas a nivel global. ¿Y qué roles o qué títulos han salido más abundantemente, no? Sobre todo, Conversation Designer es el más habitual entre la gente del sector, pero el segundo clúster más grande es otros. Es muy complicado ponerle nombre a lo que hacemos. Entonces, Es muy complicado. ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué hacemos? UX Writer, UX Designer, Conversation Strategies, AI Designer, Conversational AI Designer, Data Analyst, Voice User Interface, el BUI, se me olvidaba, el BUI también fue en su momento, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Esto es a nivel global y en España, bueno, perdón, Europa, porque en España tuvimos unas 10 respuestas, a ver si el año que viene conseguimos alguna que otra más. ¿Vale? Yo no miro a nadie. Pues de vuelta, Conversation Designer y Others, porque es que no hay más forma de clusterizar el otro. Tenemos consultants, product designers, ¿no? También hay una tendencia a clusterizar dentro de lo que es el product. AI product, chatbots, bueno, specialists, head of AI. Sí. Bueno, No nos ponemos de acuerdo, está claro. ¿Cómo nos llamamos? no sé, aquí vemos, luego hablaremos, ¿no? de las tareas, veis que hemos traído distintos perfiles y es que, Sí. bueno, no hago spoilers. Sí. Next. Y así como tareas, ¿no? ¿Qué tareas nos llevan más tiempo? A nivel global, no sé cómo lo veréis luego a nivel más local, ¿no? Pero el Cross-Team Enablement and Alignment parece que se lleva la palma. Claro. Y luego la mejora de la experiencia de usuario, todo va alrededor de la experiencia y de alinearse con el resto de equipos. O sea que el reto está eso. La colaboración entre equipos para llevar a cabo el proyecto y luego centrarnos en nuestra tarea de verdad, que es mejorar la experiencia de usuario. Exacto. En Europa el panorama cambia un poquito. Seguimos siendo muy fuertes en la mayor parte del tiempo hablar entre nosotros, muy importante la comunicación, y sobre todo la mejora del performance y de la accuracy, ¿no? Que probablemente Iván nos vaya a contar más de esto, pero bueno, temas de contenido, de gestión del cliente, automatizaciones, y yo volvería a la presentación y os dejaría. Genial. Pues súper buen contexto. Yo creo que con esto al final vemos que el hecho de que en 2023 empezara la disrupción de la IA generativa ha hecho que no tengamos muy claro esas tareas que antes hacíamos, ¿no? Si son importantes ahora o no, si hay que seguir haciéndolas, ¿no? Y sobre todo, quién se encarga de ellas. Y muchas veces, ahora lo veremos, muchas de las tareas que pasan por construir chatbots y asistentes de voz van a necesitar de perfiles multidisciplinares o colaboración de perfiles diferentes, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo llevamos, no? Vamos a empezar con la primera pregunta y si queréis empezamos por ti, Laura. Así, y cuando te canses, pues dice, mira, ahora vamos a empezar por otro lado, que estamos en familia. Y bueno, y la primera pregunta pues va centrada en ese cambio, ¿no?
¿Cómo ha cambiado? Tú hablabas de que eres lingüista computacional, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu rol como lingüista computacional en esos proyectos en los que ahora se empiezan a usar modelos de lenguaje, IA generativa, y empezamos a decir, bueno, esos clasificadores, esos NLU ya... Pues a lo largo de mi recorrido, cuando empecé a trabajar en asistentes conversacionales, como venía de una empresa pequeñita, una startup, en la startup éramos 3 personas. El que mandaba, un ingeniero informático y yo. Entonces, claro, al principio, un poco la sensación que decía Ada al principio de, oye, la experiencia, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la parte? Porque claro, al final una persona que estudia ingeniería informática sabe hacer muchos cálculos, sabe hacer mucho cómputo, pero la parte del lenguaje es muy flexible, la parte del lenguaje, pues bueno, pues tiene sus cosas intrínsecas como lenguaje que es, y ahí yo sentí la necesidad de que había perfiles que no teníamos, ¿no? Cuando vi a MTF, sí que está muy diferenciada la parte de experiencia, la parte del lenguaje y la parte del desarrollo back de la solución. Y con la parte de la llegada de la IA generativa, aún así todavía sentimos que hacen falta como otros perfiles que sepan como la parte profunda de cómo funcionan los modelos generativos a nivel de cómputo. Es decir, yo, por ejemplo, cuando trabajamos juntos con Iván en el proyecto de Iberia, pues agradezco que esté, porque hay consultas que hago, pues cosas que él ve que yo no veo a nivel computacional. Entonces, sí que cambia como la experiencia de cómo vamos trabajando, de que, vale, desarrollamos soluciones basadas en lenguaje que impactan en usuarios, o sea, no pongamos el foco de que hacemos cosas para usuarios y tenemos que ver qué herramientas utilizamos para que lo que estamos desarrollando sea capaz y sea óptimo y sea una experiencia donde todos los usuarios se van involucrados. Entonces, efectivamente, cuando estamos hablando de la generativa, vemos que hay perfiles que han mutado. Cuando trabajamos en la parte de machine learning más tradicional, con sistemas como pues Dialogflow, IBM Watson, etcétera, sí que es verdad que tenemos carencias porque llegaba un límite donde dices, jolín, qué rabia que no podamos seguir clasificando, entendiendo, generando, bueno, aunque no se generaba lenguaje, era todo estático, Sí. que fuera así el sistema. Y ahora con la parte ya generativa, como hay un mundo de posibilidades, es como muchas más interdisciplinaridad entre personas. Y si tuvieras que decir una tarea específica que ha cambiado muchísimo, ¿cuál dirías? Mi tarea principal, que es la de clasificación y entrenamiento de modelos, ha cambiado radicalmente. Porque principalmente, o sea, el objetivo siempre es el mismo, que es tener una buena clasificación, medimos en parámetros de precisión, cobertura y un score. No ha cambiado. Es decir, a nivel de cómputo de KPIs, de indicadores, no ha cambiado. Pero el sistema y cómo lo hacemos ha cambiado radicalmente. Porque hemos pasado de entrenar con patrones, de decirle a la máquina, oye, mira, que si quieres reservar esta sala, pues alguien te puede decir, reservar sala, reservar 60 salas, reservar una sala a las 7. Es decir, de estructurar el lenguaje, intentar estructurar el lenguaje en cajitas, ahora de repente no hace falta estructurarlo, simplemente le das una instrucción a la IA generativa y reza para que te hagas. La ha descrito estupendamente. Ha cambiado radicalmente. Hemos pasado a hacer una cosa como muy estructurada, ahora intentar acotar lo grande que es la IA generativa en una caja para intentar dar una instrucción que haga lo que tú quieres. Vale. Pasamos a Fernando. En tu caso, Fernando, tú como arquitecto de soluciones, como más técnico, ¿cómo has visto que haya cambiado tu rol? Bueno, yo más que cambiar el rol, ha cambiado el paradigma de la arquitectura que hacemos. Es decir, al final el rol que tenemos en este caso de los arquitectos de soluciones es definir una solución al proyecto o al problema que corresponde al requisito del cliente. Entonces, ahora lo que sí ha cambiado es el paradigma de utilizar unos componentes, utilizar otros. Yo creo que va más enfocado ese cambio que al rol en este aspecto, en el aspecto de arquitecto de solución. Sí, que no habría una tarea en concreto en la que tú has visto que haya venido en el salto, quizás más bien en el conocimiento. Has tenido que aprender algo para ver cómo integrar esa nueva pieza. Sí, porque al final ha tenido que cambiar todo. Han tenido que cambiar el diseño, han tenido que cambiar el planteamiento de los componentes, han tenido que cambiar las pruebas, de cómo se realizan las pruebas sobre el flujo, sobre el componente que hemos desarrollado. Entonces, yo creo que ha cambiado prácticamente todo del flujo que seguimos, del flujo de la solución, ¿no? Sí. O sea, quizás muchas piezas se comparten, pero a la hora de juntarlas ahora es totalmente diferente.
Y eso es un reto grande también. Porque... Sí, sí, al final tienes o las actualizas o mueres. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Genial. Pues, y en tu caso, Iván, como data scientist, que entiendes mejor lo de dentro, ¿no? El core. Quizá es un poquito donde el data scientist no ha cambiado, al final la realidad es la misma, es aportar una solución a un problema que ya existe. Lo que sí que ha cambiado radicalmente es el código. Una pieza que solían tener bastante floja en general los data scientists por su bagaje y su formación mucho más técnica en estadística, en matemáticas, en la parte programática. Al final esta guía generativa ha venido literalmente a eliminarnos la parte programática, pero al final solo tienes que saber qué hacer para resolver un problema. Y eso es algo muy fuerte, cosas, análisis o estudios que se tardaban semanas, ahora tardas horas, solamente por el hecho de poder ejecutar ese código que tú ya sabes que quieres hacer, pero NumPy no te permite hacerlo. Cambia mucho lo que haces, es radicalmente diferente. Además, yo tengo esa sensación de que realmente está haciendo un amplificador muy fuerte para todo lo que quieres hacer, es decir, la parte del machine learning y del aprendizaje profundo, cuando querías entrenar ciertos modelos, tenías una complejidad añadida bastante grande, solamente por el hecho de que, por ejemplo, plantear una red neuronal con TensorFlow o con cualquier librería era complicado y realmente llegar a una solución óptima para tu clasificación, ya fuera para texto o ya fuera para riesgo de cliente, cualquier tipo de clasificación era muy difícil. Y ahora puedes generar estos modelos específicos para tu problema a un golpe de clic. Y eso ha cambiado radicalmente los tiempos de hacer cada tarea y lo bien que se hace cada parte del flujo del machine learning. Se ha democratizado, ¿no?, el acceso a ciertos recursos. Se ha democratizado el hecho de tener un bagaje mucho más técnico, además de matemáticas. Cualquier persona con un bagaje matemático y las ideas claras puede llegar a una solución. Y tú como matemático que decías que eres, ¿no? ¿Has tenido ese salto ha sido difícil? Es un salto complicado si no tienes un bagaje informativo. Yo tengo la sensación de que hay personas que todavía no han dado ese salto dentro de la práctica. En general, data scientists que todavía no se han planteado un salto como ese. Sobre todo porque a día de hoy las herramientas podemos decir que son muy buenas, pero al final la user experience está todavía en pañales, evidentemente es algo en lo que se ha de trabajar. Y tengo la sensación de que mucha gente todavía no ha dado ese salto y creo que notaremos cuando ese salto exista y se empiezan a utilizar herramientas de inteligencia artificial novedosas que hoy en día, flujos anémticos, cualquier herramienta de ese estilo. Genial, muchas gracias por vuestra aportación, me pasaste la hora. Vale, Mafe, te voy a decir, te voy a llamar Mafe. Mafe, en tu caso, ¿cómo ha cambiado tu rol como diseñadora de conversaciones? A ver, son muchos cambios, son demasiados cambios. Comenzando porque específicamente hay más accesibilidad y hay muchas cosas que son más eficientes, como justamente estaban comentando. Cuando tuvimos el primer proyecto con IA generativa, mi jefe, el CEO del startup, me dijo, plantéalo con ChatGPT y luego lo afinas. Eso fue lo que me dijo. Yo dije, bueno, ok, wow. Comienza con los FAQs y ya después tú lo afinas y sigues, tiramos para adelante. Considerar que la idea era tener un proyecto en 8 semanas, en release, en producción, aunque el cliente no tuviese los APIs listos. En nuestro trabajo como diseñadores era entregar, porque lo primero es el diseño, ¿no? Un poco en detrimento, pensaría yo, de la experiencia, y también considero que es un tema de instrucciones, de refinamiento del prompt. En este primer proyecto, la verdad es que eran muy celosos con el prompt. Era como, ¿cómo lo va a ver conversational designer? No, lo tenemos que ver todos en el equipo menos ella. pero ¿cómo logramos que estos casos de uso específicos que luego que la IA generativa permite, a los que permite acceder, que ya creo que lo hablaremos más adelante, hable de la misma forma o que sea el mismo tono que el caso de uso? Eso es lo más importante, ¿no? Porque si no parece que te hablan dos personas en una misma conversación. Entonces, al principio fue una lucha. Sí, creo que hubo cosas que se hicieron mucho más rápidamente.
Ya los últimos proyectos me pedían una conversación a la persona y yo, o sea, de repente, y me funcionó un montón. El cliente solamente tenía que validar. Y este tema de la eficiencia de ir volando prácticamente es lo que cambió. Y ha sido, bueno, al menos para mí fue muy difícil tener que tomarse en cuenta el tema más de la experiencia porque es bastante general. Claro. Entonces, bueno, un poco eso. O sea, en tu caso, dos cambios súper fuertes. No solo las tareas, ¿no? Porque de repente había prompting que no te querían dar, ¿no? Y luego, pues, optimizar. O sea, tu flujo de trabajo se ha visto como más agilizado por el hecho de usar, ¿no?, estas herramientas. Sí, bastante más optimizado. Y bueno, también hay algo que no hacíamos antes, que era mucho la parte del testing. Tratar de romper el modelo. Sí. De hecho, estaban tratando de redactar una especie de seguro contra los posibles errores, porque, claro, es muy delicado. Y entonces parte de nuestro trabajo era identificar o definir cómo vamos a romper este modelo, tratar de confundirlo hasta el final. Al final, en otros tipos de proyectos, la cantidad de testeo o el enfoque del testing en proyectos tradicionales, más que cantidad, el enfoque es diferente al enfoque de ahora, ¿no? Entonces tienes que adquirir nuevas habilidades, ¿no? Porque Exacto, más todavía, que ya un poco lo que estaban comentando antes de que se solapan de alguna manera, estas intersecciones ya se van difuminando. Había que tener más conocimiento técnico, hay que tener más conocimiento técnico. Y la parte del testing, yo trabajé un poco también con UI, entonces era ver que estuviese pintado exactamente como lo habíamos diseñado y además que el flujo fuese de cabo a rabo tal cual como lo hubiese diseñado. Ya luego el testing es algo completamente diferente y estamos buscando la manera de correrlo automáticamente que, bueno, bueno, hay muchos retos todavía. Sí, genial. Y Ada, en tu caso, compartí experiencias, tú como diseñadora de conversaciones. Pues ahora mientras hablabais todos lo venía reflexionando y yo lo que he vivido, o sea, dentro de que en el BBVA tengo la suerte de que el equipo de diseño es un equipo que está súper bien posicionado y nos escuchan, que es una cosa que cuesta a veces, ¿no? Que escuchen a diseñar los proyectos. Yo lo que veo es que he pasado de ser una simple diseñadora conversacional a ser la guardiana de la experiencia de usuario. Vale. Por dos temas. Uno, que es el que está en la sopa, que es la ética y la transparencia. Sí. Porque además hace poco le daba una charla al equipo de diseño del banco que hablaba de por qué vemos personas donde no las hay y por qué intentamos humanizar todo y qué es lo que está implicando GPT con estas cosas, ¿no? Sí. Y les decía que, claro, yo al final he sido consultora muchos años y he visto mucho cómo he ido cambiando el discurso de venta de proyectos. Y al principio, los asistentes cuando los vendíamos era atención 24/7, automatizamos tareas, está siempre ahí, te atiende súper rápido. Y llegó GPT y de repente, es que te contesta como si fuera una persona, es que parece que te entiende, es que no sé qué. Claro, ya ves viendo que hay un cambio y de repente empiezas a escuchar, no hombre, esto le ponemos un avatar de una persona y la gente no tiene por qué saber por qué está hablando con un robot. Y tú dices, te empieza a temblar un poco el ojo y dices, vamos a ver, esto no puede ser, porque al final tienes que construir una relación de confianza con los usuarios. Y si les engañas desde el principio y no saben con quién están hablando, ahí tenemos un problema. Entonces, como que yo me noto que me he vuelto una experta en legislación europea de repente, en legislación española, para decir, es que en esta ley aparece en el BOE, no lo podemos hacer, para poder parar un poco los pies. Pero luego, quitando pues lo que decía Mafe, ¿no? Se han automatizado muchas tareas, ya no hace falta diseñar los flujos conversacionales al milímetro. De hecho, me acuerdo la primera vez que vi que el bot desambiguaba de forma autónoma bien. ¡Uy! Es que no os imagináis como la calma que me dio por dentro. ¡Ostras, qué bien! Y eso creo que nos ha permitido elevar la vista un poco y en vez de hacer tanto diseño táctico, como hacer más diseño estratégico. Y sobre todo, en mi caso, que es un bot que está integrado en una aplicación móvil, entender cómo el chat encaja con el resto de piezas de la aplicación y no diseñar un bot dentro de una caja de chat, ¿no? Sino saber que el bot puede interactuar con otras piezas y se puede relacionar y integrar eso en el diseño para dar experiencias como más ricas. Sí,
que además ha sido un reto muy grande, porque hasta hace poco los chats, ¿no? Por un lado, el asistente de voz casi que por otro, y luego tampoco estaba, ¿no? O sea que muy interesante ese punto, ¿no? De poder verlo todo un poco más por arriba. Exacto. Y centrarse en la experiencia de verdad. Eso es, como integral. Sí, genial, muy guay. Pues súper bien. Pues ya que tenemos un panorama, ¿no? Un poco así de cómo nos ha cambiado el rol y las tareas y el conocimiento, yo creo que es interesante pensar también hablando y por aterrizar, yo creo que esta la podemos hacer rápida, porque me gustaría bajar un poquito más al proyecto y a la tecnología que se usa, para luego hablar de la interconexión de los roles, ¿vale? Entonces, bajando un pelín más de lo que hemos estado comentando, en los proyectos, Laura, en los que tú has participado, ¿cómo ha cambiado la tecnología? ¿Cómo has visto tú desde tu tarea como lingüista computacional? ¿Qué impacto ha tenido la IA generativa como tecnología en esa parte de los proyectos? Pues una de las primeras tareas cuando trabajamos con IA generativa es la selección del modelo que vamos a utilizar. Sí que es verdad que antes, cuando empezabas un proyecto, sí que es verdad que de la parte más de consultoría, pues puedes recomendar al cliente, mira, te recomendamos esa herramienta bajo tu arquitectura, o a lo mejor en la empresa que contrata y dice, bueno, pues yo es que tengo un partner con este proveedor y necesito que toda la arquitectura sea basada en esto, entonces tú te tenías que regir por las indicaciones que te diera el cliente. Ahora, sin embargo, se ha vuelto una cosa un poco más flexible de elegir qué modelo quieres utilizar. Y de hecho, además, está abierto al tipo de tarea que quieres hacer. Si quieres clasificar, pues tienes unos modelos. Si quieres generar, tienes otros. Si quieres hacer un guardarraíl, pues tienes otro tipo de modelos. Ahora mismo las herramientas están abiertas. Y además son flexibles, son cambiantes, que eso también produce un poco de frustración, porque de repente un día no vas a trabajar y has salido GPT 65 y funciona maravillosamente, y te toca volver a probar todo a ver qué nivel de C1 tiene. Y así que yo puedo decir que esta etapa es como muchísimo más flexible, más de campo de investigación, porque tienes que estar al día, pero sobre todo esa flexibilidad. Que dices, vale, pues este modelo no me funciona, pues voy a coger otro modelo, ¿no? Es mucho más flexible, podría decir. Y me gusta tu punto también de al final es más investigación, o sea, has dado un paso hacia otras cosas que antes no había ni que plantearse porque ya estaban productivizadas, era el modelo que usara la herramienta de turno y cómo funcionaba. Sí, y además las releases que sacaban, a lo mejor no ocurrían en años, o sea, ha sacado una nueva funcionalidad y dices, uy, a ver qué han sacado, pues no me hagas nada, no me vale. Pero sin embargo ahora es como, tanto a nivel de costes, como a nivel de funcionalidades, como a nivel de rapidez, latencias, etcétera, es que salen de un día para otro. Sí. Y se van deprecando modelos anteriores porque ya son viejos, a lo mejor tienen, no sé, 3, 4 meses, 5 o 6 meses. Sí. Entonces es todo como muy rápido y muy flexible, con sus pros y sus contras. Sí, totalmente. Y ahí, Fernando, seguro que tú, con ese rol que tienes de diseñar la solución, a ti que esas piezas estén deprecándose tan rápidamente, la parte de mantenimiento, ¿cómo te impacta? A mí el mundo que estoy viendo ahora es como la bolsa. Bueno, un día está fluctuando aquí, otro día está aquí, pues esto pasa lo mismo con la IA generativa. Sobre todo a mí lo que me gusta es la competencia que está habiendo ahora mismo con tema de modelos, porque no es solamente un invento, ya sea Amazon, sea OpenAI, quien esté sacando modelos, sino que estamos viendo ahora modelos de China, modelos de Alibaba, por ejemplo, también que ha sacado. Pues hay mucha competencia, con lo cual va todo muy rápido. Si no lo saca uno, lo saca otro. Entonces, el tema de costes y el tema de razonamiento avanzado sí que es verdad que va muy, 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 muy deprisa. Y como entiendo que cuando diseñamos una solución para clientes, pues esa parte de los costes también impacta mucho en este proyecto. ¿Es un reto para ti, para vosotros? ¿Cómo lo...? A ver, lo bueno es también que tenemos ciertas ayudas en estos proyectos, porque al final tenemos calculadoras que nos ofrecen ellos mismos para, mediante una estimación de cuántos tokens se pueden usar de entrada, cuántos tokens de salida, etcétera, hacer una posible estimación al cliente del gasto que va a suponer al mes. Entonces, eso sí que nos ayuda pues a decir, pues mira, a lo mejor este modelo, para tareas más sencillas puedes utilizar un modelo más simple, para tareas más complejas de razonamiento, pues este modelo. Es lo que comentaba mi compañera Laura, que aquí tenemos esa libertad o esa flexibilidad
de para ciertas tareas usar un modelo u otro. Sí, eso está muy bien. Sí. Genial. ¿Alguna cosa así más que digas de la tecnología? Bueno, yo tengo una pregunta en mente en realidad para los tres, pero ¿alguna cosa que tengas en mente más de tecnología? Vale, pues después de que Iván termine os hago la pregunta, que veréis. Iván, en tu caso. Quizá un poco, sí es verdad que hablaba de los métodos de estas tecnologías, yo creo que antes que está empezando a hacer relativamente es el open source dentro de estas tecnologías, no nos podemos olvidar de ellos, porque al final es un ciclo virtuoso en el que las empresas que hacen modelos open source hacen su release, mejoran lo ya presente, con lo cual esas mejoras que son implementables a otros foundational models son muy fáciles de aplicar, por lo cual a los 3 días las empresas grandes, como puede ser AWS o OpenAI, implementan estos cambios, lo cual repercute de forma directa en los costes, repercute de forma directa en la capacidad de almacenamiento y tenemos ese dinamismo en el sector que realmente puede llevar a unas cotas mucho más altas. Y entonces la pregunta que hago a los tres, ¿habría que hacer un máster de inteligencia artificial para entender esto de los modelos, los cambios, tal? ¿O hay que estar pendiente del último divulgador que esté contando todas las noticias? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Pues cuando hacemos en cuenta que yo tengo la sensación de que para mantenerte al día se puede sentir como que pasan años, semanas, pero no te tienes que abstraer nunca de lo que es el verdadero problema y es que tienes que construir sistemas para lo que la IA generativa sea en 3 años. Porque si te quedas en el presente, te quedas en lo que a día de hoy no eres capaz de hacer por latencia, no eres capaz de hacer por inteligencia, olvídate de ese problema. Ese problema es circunstancial a tu punto de hoy y en 4 meses a lo mejor no existe. Construye con visión a 10 años. Muy buena cosa. Para mí, para mantener sobre todo redes sociales, súper importante, el tema LinkedIn, tema X o antiguo Twitter, y sobre todo eventos de los propios vendors o noticias de los propios vendors que salen y van sacando noticias, tema de comunidades, sobre todo súper importante, las comunidades siempre ayudan mucho, el tema del profesor que comentaba Iván, creo que ayuda muchísimo a que un producto sea open source para seguir mejorando, seguir implementando y que nos ayude realmente. Sí, bueno, un poco de ansiedad, quizás estás tan al día, pero al final que los vendors faciliten el acceso al conocimiento. Es lo que digo, es igual que la bolsa, si no tienes que estar en minutos resultados. Sí, totalmente. Genial, muchas gracias, Fernando. Laura, ¿cómo lo ves? Sí, tengo la misma sensación además, como que la formación reglada está muy lenta de cómo evoluciona la tecnología. Sobre todo los que venimos de la parte más de letras, más de humanidades, hoy en día aún así tenemos dificultades para encontrar máster que estén al día de la tecnología y de lo que está desarrollando en el mercado. De hecho, lo vivimos con los estudiantes que cogemos en prácticas aquí en MTC, que lo que estudian es como que esto es lo que hacíamos hace 5 años, hace 6 años, y lo que los estudiantes hacían hace el mismo tiempo. Como que no avanzan los estudios reglados al mismo ritmo tan rápido que avanza la tecnología. Entonces, a nivel de máster yo lo descarto, que sí que comparto con mis compañeros que para estar actualizado tienes que estar ayudando en la ciencia, tienes que estar científicos, tutoriales, y sobre todo lo que Iván, hay muchos foros donde se comparten muchas cosas y muchos problemas, porque hay veces que dices, Colin, ¿cómo se habrá resuelto esto? Resulta que hay alguien ayer que ya lo resolvió y lo ha compartido. Y se comparte muchísima información y muchísimos recursos, herramientas, agentes, se comparte mucho de manera gratuita. O sea que está habiendo un momento muy guay a nivel de desarrollo tecnológico porque hay una comunidad de personas muy abierta. Sí, eso efectivamente está muy guay, ¿no? Y añadimos una tarea más que es eso, pues meternos más en las comunidades y estar mucho más conectados y pendientes de todos los avances para que luego en nuestro trabajo eso se vea la repercusión de eso. Pues muchas gracias por vuestro punto de vista y ahora me paso también a este lado, me paso a vosotras. Quiero que hablemos de proyectos, entonces, desde vuestro punto de vista, ya habéis mencionado alguna cosita, pero quiero que sigamos haciendo un poco más foco. ¿Cómo se aborda? ¿Qué es lo principal que ha cambiado? ¿Cómo abordáis actualmente esa nueva pieza de la IA generativa en los proyectos? Bueno, hay clientes que cuando llegamos es lo primero que piden,
Entonces, un poco tienen cierta idea, pero no saben mucho cómo funciona. Entonces hay que probarlo. La segunda reunión, prácticamente, ¿no? Sí. Esto funciona de esta manera. Y también un poco con el conocimiento, con el awareness de que no está refinado todavía, que es la primera versión que va a mejorar. Y claro, antes se presentaba un flujo, lo validábamos, hacíamos validaciones técnicas, luego validaciones con el cliente, luego lo probamos, luego lo entregamos. Ahora no, hay que definir casos de uso y cómo la IA generativa va a dirigir estos casos de uso específicos y bueno, todo el proceso que les acabo de contar, pero hay que hacer la parte de testing de IA en la que al principio están como, tienen muchas expectativas de que va a salir súper bien y que van a ahorrar muchísimo dinero y que los KPI se van a disparar, pero al principio no sucede, ¿no? Porque hay mucho que refinar. Entonces, eso es un poco lo que sucede con los proyectos. Sí es cierto que me pasó en el último proyecto que era un cliente que tenía 5 marcas y la primera, pues las primeras semanas se sentían un poco mal, nos decían, no puede ser que cada semana es diferente, tienen una recomendación distinta y nosotros, bueno, pero es que esto cambia mucho. Y la última marca nos dijeron, láncelo y si hay errores, bueno, ya lo solucionaremos. Fue como cogieron confianza con la IA y con todo lo que estaban logrando de su contact center y redirigir todas las llamadas y responder todos los FAQs de una manera tan rápida y tan fácil que ganaron la confianza. Pero fue un proceso, ¿no? Ese fue el primer cliente. Y esto te voy a hacer un poco la misma pregunta, Tiada, porque además tiene una visión diferente porque al final construís producto propio. Entonces, que es muy interesante, efectivamente. Sí, yo justo lo estaba pensando. Claro, yo tengo la suerte de que en el proyecto trabajo con expertos de cada área de conocimiento, es decir, hay expertos en data science, hay expertos en ingeniería, hay expertos de lingüísticas computacionales, luego estamos los de diseño y también está negocio que también pues tiene su área de expertise, ¿no? Y yo lo que he visto es que dentro de que sabemos, de que vamos explorando día a día cómo va funcionando la tecnología y cómo la IA generativa engancha con la parte de los servicios, de las APIs, que no es tan fácil como parece, y como decía Mace, la gente se piensa que esto va a funcionar súper bien, y es que la ciencia ficción ha hecho mucho daño. O sea, no puedes tener un Terminator mañana, no va a ocurrir. Entonces, nosotros de ese diseño, lo que hemos hecho, ya que nos ha permitido como dar un paso atrás y elevar un poco más la vista, hemos empezado a definir como criterios que tienen que cumplir los LLMs, ¿no? Por ejemplo, este año hemos estado trabajando muy de lleno en mejorar la personalidad y el tono que transmite la IA cuando habla con los usuarios. Y eso ha sido un ejercicio precioso a nivel de diseño que se traslada de una serie de recomendaciones asociadas a rasgos de personalidad. Sí. Entonces, eso nos ha permitido hacer un trabajo muy mano a mano con gente de data para ir refinando el prompt. Entonces, ya tu trabajo cambia porque ya no estás pendiente de, ay, es que aquí la coma, ay, es que esta tilde, sino que ya estás como, si dejo al bicho solo, a ver qué hace, ¿no? Y es como la parte más bonita de lo que estamos haciendo ahora. Sí, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y que en vuestro caso podéis trabajar más a medio largo plazo en este tipo de iniciativas, ¿no? No es, oye, en 4 semanas o en 8 semanas esto tiene que estar listo, me da igual que lo que responda, ya lo arreglaremos, ¿no? Exacto. De hecho, es una de las cosas que más noté con el cambio de pasar de consultoría a cliente final, el decir, uy, pero cuánto tiempo, ¿no? Para investigar. Sí, sí es bastante curioso. Sí, y ahí la expectativa, la pregunta es, entiendo que vosotros iteráis mucho, aseguráis de que todo funciona muy bien hasta hacer esa release, ya que tenéis tanto tiempo, vosotros os aseguráis de que eso cumple lo que queréis. De hecho, la semana pasada justo lanzamos la nueva aplicación del banco que incluye una nueva versión del asistente conversacional y yo llevo trabajando 2 años en eso. Bueno, o sea que sí. Esa más a grano, bueno, más artesanalmente, tienen más tiempo, entonces le puede dedicar el tiempo que requiere en realidad. Exacto. Este tipo de cosas. Porque que no se nos olvide, esto requiere tiempo. Genial. Pues
si os parece, si nos da tiempo, luego saco algún temilla que se está quedando por aquí interesante. Pero yo creo que hablar de la colaboración entre roles es muy relevante para toda la audiencia y para nosotros, ¿no? Al final estamos viendo que hay muchas tareas que podría estar haciendo un ingeniero de IA, una diseñadora de conversaciones, un tester. ¿Quién es eso, no? Porque ¿quién testea? ¿Quién lo hace? Todos, ¿no? Entonces, empezamos por ti, Laura. ¿Cómo ha cambiado la colaboración, en tu caso, con otros miembros de tu equipo? ¿Dónde decís, oye, esta es mi tarea, hasta aquí me encargo yo, esto te encargas tú, lo sorteáis, piedra, papel, tijera? Pues yo creo que desde la llegada de la generativa, creo que, bueno, yo la sensación que tengo que todos los perfiles se han tecnificado más. Y entonces ocurre como exactamente quién hace esta tarea. La hace un data scientist, la hace un lingüista, la hace un diseñador, hay que hacer, pues no sé, reescribir el tono cuando llega un rap. ¿Quién hace esta tarea? Entonces creo que hemos sufrido una tecnificación donde todos sabemos hacer todo, cada uno desde su perspectiva y el enfoque de la tarea, que creo que es completamente diferente, pero nos complementamos entre sí. Entonces, no es que yo no le dé la tarea que diga, pues tú te lo quedas tú. Yo creo que disponibilidad de personas, expertise y tecnificarse. O sea, no creo que haya que empezar como teníamos antes tan rigurosas las líneas de el diseñador conversacional se junta con cliente, coge los requisitos de los stakeholders, los planta al equipo técnico y nos cuenta los requisitos técnicos. Creo que eso se ha acabado. Creo que la manera de interactuar tanto con clientes, tanto a nivel del equipo, es también muchísimo más flexible. Sí que recogemos criterios de negocio y pues mira, tiene un asistente que haga eso, que haga esto. Que sea amable. ¿Qué es amable? Estamos significando todo mucho más, porque como hay que dar datos muy concretos a la IA, estamos bajando requisitos muy, muy concretos, que es lo que nos permite también la IA generativa. Entonces, pues la manera de interactuar era diferente. Entonces sí que es verdad que siento que pues la tarea la puedo hacer, asumir cualquier perfil, teniendo el punto de vista de dónde viene cada perfil. Es decir, que seguramente a mí, por mi bagaje más de lingüística computacional, pues será una experiencia de usuario que diga, pues yo esto jamás me lo hubiera planteado. Y sin embargo, cuando a lo mejor pues, lo mismo con Iván, digo, mira, esto pues tampoco me lo había planteado del lado matemático, ¿no? Estamos resolviendo un problema y decía Iván, pues mira, esto se resuelve haciendo esto. Pues yo no lo había visto nunca, porque nunca me ha planteado el problema estadísticamente, porque no es mi bagaje. Sin embargo, a nivel de lenguaje, a nivel de cómo expresar las cosas dentro del prompt, pues a los lingüistas especialmente pues se nos da economizar un prompt. Entonces, nos complementamos mucho y creo que aprendemos muchos de otros. Y antes esa interacción no era tan natural. Es como, toma tu tarea, ¡hala! Ahí la tienes. Y siempre vamos como muy en escalera. Empieza el diseñador, luego va el lingüista, luego va el desarrollador, luego a ver quién prueba, si hay alguien que prueba, porque las pruebas funcionan, pues creo que la mecánica de funcionar en los proyectos ha cambiado muchísimo. Y se desea muchísimo más, estoy de acuerdo con Massen, se me olvida el hipocolístico, ha cambiado muchísimo más y estamos todos muchísimo más integrados, porque también la IA nos lo permite muchísimo más rápido a nivel de desarrollo. Al final el lenguaje común del equipo es el prompting, o podría serlo, ¿no? Todos quieren ciertas capacidades de hablar con la máquina, con el modelo, cada uno aporta su perspectiva, su conocimiento y luego eso pues, bueno, o como tú decías, o alguien se encarga, todo el mundo puede hacer prompt, cada uno le pone su ADN, su experiencia y su bagaje, ¿no? Sí, yo tengo ese sentimiento. Vale. ¿Cuál es tu experiencia o tu punto de vista? Sí, yo coincido con ella el tema de esto, porque al final el proyecto que estamos ahora mismo, a ver, nosotros en cuanto a arquitectura sí que tenemos definido más el rol de diseñar la solución, pero sí que es verdad que yo me he metido también en mucha parte de prompting con Laura, porque al final es como que te llama la atención, pues al final es tecnificación del equipo de querer hacer cosas, pero ya también por interés y conocer cosas nuevas, saber cómo se hace este prompting, por qué se hace así, cómo estructurarlo, qué respuesta te tiene que dar, cuál es la más óptima. También hablábamos muchas veces Iván y yo de si devolverlo la respuesta en un JSON, devolverlo en XML estructurado, devolverlo en texto plano, lo que sea. Entonces, sí que es verdad que bajas a ciertos niveles, por lo menos en mi caso, que a lo mejor en otros proyectos que no sea comunidad generativa no bajaba, diseñaba la solución y ahí
O sea, plasmaba la solución y decías, esto es lo que tienes que hacer. Ahora sí que es verdad que por lo menos me llama la atención el meterme en funciones a lo mejor que no son las mías por temas de conocimiento, de saber por qué se hace así o temas de discutir, no discutir, sino entablar una conversación de cómo sería mejor así o así, o por qué lo hacemos así, no así. Eso, hemos tenido muchas conversaciones, Laura y yo, de ese tema de vamos a hacerlo así. No, yo pienso que es mejor así, darle vueltas y vueltas. Entonces sí que es verdad que hacemos funciones que antes no hacíamos, pero lo que te comento, o sea, por resumir, el rol nuestro sí que el diseño de la solución lo tenemos, pero vamos un poquito también más allá. Sí, genial. En tu caso, Iván, Yo creo que en mi caso la parte que se ha cambiado es la amplificación de los roles, básicamente. Creo que antes el tipo estaba muy destinado al entrenamiento del modelo, entiende qué es lo que está pasando en el modelo y tú cedes el modelo a un data engineer, que es la persona que entiende cómo debe de ser productivizado, dónde tiene que ser alojado, qué cosas va a tener. Y creo que la IA generativa nos ha dado a todos esa capacidad de trascender un paso más y de ir a un rol que nunca pensabas que podrías hacer. En este caso, posiblemente, de hecho, en el proyecto en el que estamos, nos hemos encargado de la infraestructura. Nosotros jamás habíamos tocado nada que tuviera que ver con infraestructura, pero la IA generativa te da esa capacidad de, aunque no entiendas el lenguaje de lo que se está hablando, si sabes qué es la solución que quieres poner, puedes hacerlo. Y amplifica mucho el rol y te permite llegar a parcelas del conocimiento que posiblemente no tengas el mismo perfil que va a tener otra persona, pero para dar una solución es más consistente. y con lo que decís al final, es que esa experiencia que tengan otros compañeros va a ser más fácil que os la transmita, porque la esencia, o sea, de la resolución del problema va más allá de la herramienta. No tienes que ser un especialista en la herramienta para resolverlo, sino que hablando entre vosotros podéis transmitir ese conocimiento y que cada uno lo lleve a cabo. Es eso, que todos podemos entender cuál es la solución, pero por tu nivel de bagaje, por las herramientas, puedes entender mejor lo que pasa debajo o peor, pero siempre tienes una herramienta para poder echar una mano a esa persona y decir, si lo que queremos hacer es esto, tú eres el técnico, pero te puedo ayudar porque puedo llegar hasta un 5 y tú ya llegas allí. Eso la verdad es que estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Hace todo un poco más fácil, la colaboración no tan fricción, sino al contrario, ¿no? Alivia mucho más y os permite sacar el máximo partido de vuestro conocimiento y ponerlo en común, ¿no? Pues genial. Lo del testing ha vuelto a salir, lo sigo teniendo aquí, luego volvemos, que a mí lo del testing me interesa, pero me vuelvo con vosotras. En vuestro caso, colaboración entre miembros del equipo. Tú startup, grupo pequeñito. Exacto, súper pequeño. Entonces, eso era el día a día, estar todo el tiempo integrados. No, esto funciona así. Ahora que tenemos IA generativa, existen estos nuevos errores. ¿Cómo lo vamos a manejar? Y había un intercambio entre los desarrolladores y yo casi siempre. Ahora, tengo que confesar que yo siempre he sido una pesadilla para los desarrolladores. O sea, yo estoy al lado preguntando, y esto se puede, y esto lo podemos hacer, y cómo se vería. Siempre, porque creo que es una parte muy integrante del rol. Entender más o menos cómo funcionan los APIs que pueden traer y cómo lo vas a diseñar. Me ha hecho el proceso más largo, pero ha hecho un proceso que al final, ya cuando lo vamos a entregar, tiene mucho más sentido a nivel técnico. Y cómo hay que hacerlo rápido. Pensando. Esa parte del conocimiento técnico. Y con la parte del prompting, que finalmente tuvimos la oportunidad de refinarlo, dar una vuelta, ¿no? Porque el equipo de producto considera que esta es una plataforma que es un flow builder y son estos últimos lugares. El conversational designer coloca las cajitas de texto y cómo van a ser los flujos, pero el product es quien diseña el prompt. Entonces, también existe una colaboración muy de cerca con el product designer, que además define cuáles son los KPIs y cómo vamos a medir la experiencia del usuario. Entonces, nos hacían mucho caso. No era tan fácil porque manda CSM, que son quienes venden y hacen upselling y traen el dinero y los clientes, pero
dar feedbacks que tuviesen valor para ellos y que fuese valor instantáneo para los clientes, era muy importante de parte de Conversational. Y en tu caso, ¿ha habido algún punto de fricción entre roles? Sí. Mencionaba ya, ¿no? Soy la pesadilla del desarrollador, ¿no? Pero también, bueno. No me gustaría hacerlo porque son importantísimos. Es importantísimo que estén de tu lado, pero me pasó una vez que se entregó un flujo que yo no había diseñado. Vale. Difícil para mí. Y fue muy difícil para esta persona porque yo ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Sí? No, hay que entregar, bueno, tengo 3 proyectos en paralelo, ¿no? Al final se cambió a lo que tenía que ser, ¿cierto? Pero existe esta presión constante y había mucha fricción al principio. Y de hecho, con parte del equipo también, quienes somos los especialistas, cómo vamos a entregar una experiencia que sea realmente buena, en qué se diferencia esta experiencia de una aplicación, sino una buena experiencia para el usuario. Entonces había bastante fricción y luego lo manejamos con reuniones y argumentación y cosas que cambiaron con la IA, precisamente. Sí. Al final, es que me estoy acordando. Ajá. O sea, al final estaba acordándome del rol del diseño de conversaciones. ¿Qué tiene que hacer? Alinear la mitad del trabajo y la otra mitad del trabajo ponerse a diseñar. Así que te estaba escuchando y estaba viéndote ahí. Aparte de alinear, claro, este es el objetivo. No perder de vista el foco. ¿Cuál es el objetivo? Pues reducir en un porcentaje las llamadas y cosas. Vale, este es el foco. Porque lo olvidamos en el camino. Entonces, así se debe fundamentar y así se debe diseñar. Y Ada, paso ya. En tu caso, ¿cómo ha cambiado? Porque además nos hablaba de que hay diferentes departamentos también, que estáis especializados, tenéis el tiempo suficiente y la suerte de poder desarrollar eso. ¿Cómo ha cambiado esa colaboración entre roles? Pues lo venía reflexionando mientras hablaba todo el mundo y yo no sé si es que yo he tenido mucha suerte entre los proyectos en los que está, pero una de las cosas que más me enorgullecía de cuando estaba en los proyectos en NTT era hablar de lo bien que nos comunicábamos entre las personas del equipo, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estaba aquí, trabajaba con Laura, que hablaba con ella todos los días. Y revisaba con ella los flujos, hablaba con los ingenieros, hablaba con la gente de negocio. Entonces, para mí la comunicación siempre ha estado presente y sigue estando presente. De hecho, una cosa que digo yo mucho siempre es que los diseñadores conversacionales somos puentes entre equipos. Sí. Porque muchas veces nos toca traducir cosas, o nos toca apaciguar, o nos toca allanar el camino, ¿no? Lo que sí que me han cambiado son los interlocutores, porque evidentemente la IA generativa trae un perfil nuevo que son los data scientists con los que no había trabajado hasta ahora. Entonces, sí que me noto, como bien decía Laura, que nos hemos tecnificado todos, porque al final para saber qué puedes diseñar tienes que saber qué puede hacer la tecnología, ¿no? O sea, si yo me pongo a imaginar una experiencia ideal, yo saco aquí un flujo, maravilloso, pero luego no se pueden hacer la mitad de las cosas. Y eso solamente te lo da hablar con la gente que sabe, ¿no? Entonces, por lo menos yo no creo que sea necesario como tecnificarse hasta el punto de saber exactamente un LLM cómo funciona por detrás, pero sí entender cómo funciona a nivel usuario para tener un idioma común de comunicación con el resto de perfiles. Y otra cosa que creo que ha pasado con lo de tecnificarse, que creo que es el lado opuesto, que es que los LLMs han democratizado la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora todo el mundo opina. Todo el mundo sabe hablar con el chatbot y todo el mundo... Claro, porque además como son palabras, el medio de interacción principal o cajitas, que la gente ya está muy acostumbrada a las aplicaciones, todo el mundo de repente es experto. Todo el mundo sabe. De hecho, hace poco me pasó, no, es que esto tiene que ser más conversacional y tú le preguntas, ¿qué es conversacional para ti? ¿Solo texto? Porque en un canal app los elementos interactivos son conversacionales, te agilizan la conversación. ¿De dónde has sacado tú que conversacional es solamente interactuar por texto? No, es que para mí, yo con GPT, y digo, tú con GPT escribes en un teclado de un ordenador. Ay, es verdad, el canal es diferente.
como que son cosas que me parece que es la otra cara de la moneda de lo bonito que es tecnificarse y empezar a hablar un lenguaje común que te viene del otro lado. Sí. Y a las profesiones que somos un poquito más creativas nos pasa que todo el mundo pues, te da su opinión y hay veces que está muy bien, porque yo siempre digo que gente de otros perfiles siempre tiene una visión mucho más fresca y te puede aportar valor, pero creo que esa gente también tiene que saber quién es el experto y qué decisiones que se toman basadas en datos, en investigaciones y en investigaciones sociológicas, psicológicas, de patrones de comportamiento, etcétera. Entonces es como el balance, ¿no? que estoy viendo. Sí, y me parece muy interesante todo esto que estás comentando, Ada. De hecho, al final es eso, alguien tiene que ser la persona que tiene esa experiencia, esos datos sobre la mesa y quien tiene que tomar la decisión de esto tiene que ser así. Exacto. Punto. O sea, estoy aquí por algo. Y luego, Ay, solo... claro, y que luego evidentemente hay muchas veces debates y llegas a acuerdos, porque a mí la experiencia me puede parecer la leche una cosa, pero evidentemente hay cosas que técnicamente pues igual no puedo hacerlas hoy y tengo que esperarme 2 Qs. Bueno, pues me espero. Pero, jolín, que yo no me meto a decirle a la gente cómo programar porque no sé. Sí, sí. Al final, cada perfil vuestro tiene un background que le hace entender muy bien una parte de todo el proyecto, de todo el proceso, y eso está ahí. Y hay que seguir manteniéndolo y promocionándolo para este tipo de decisiones. También me gusta mucho lo que comentabas de las limitaciones de la tecnología, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. No hay que a lo mejor no hay que entender cómo funcionan los tokens, el mecanismo de atención del modelo de lenguaje, a nivel de probabilidades, pero sí tienes que entender las limitaciones del modelo de lenguaje, las alucinaciones, Sí, o yo qué sé, lo que te puede permitir, ¿no? Que es que creo que pensamos que con los LLMs vamos a ser como un cohete y vamos a tener flujos end-to-end transaccionales que te van a hacer de todo ahora, y es que ahora mismo igual tampoco estás en ese punto. Entonces, entender muy bien esas partes creo que también te ayuda a no sobreprometer experiencia. Que es, creo que también ahora en el punto en el que estamos ChatGPT lleva ya 3 años aquí y cada mes o cada semana o cada día que te coges de vacaciones sacan algo nuevo. Y está muy guay en ese punto, pero cuando lo quieres conectar con servicios por detrás ya es otra historia. Entonces, si tú le prometes a los usuarios un bot que es como un titán que tira solo y luego no pueden hacer la mitad de las cosas, creo que ahí hay un problema porque entonces no van a utilizar la tecnología. Va a ser como cuando salieron los chatbots al principio, que no te entendían nada y la gente los dejó de usar porque no les entendía. Claro. Creo que estamos como en ese punto de el riesgo que nos podemos encontrar ahora mismo. La ola, Exactamente. que ya venimos de unas cuantas, chatbots, asistentes de voz, también, perdona, no me ha entendido, ¿no? Y ahora, madre mía, pues estoy muy de acuerdo también con vosotras, muy interesante. ¿Algo sobre limitaciones o tal que se haya quedado en el tintero? ¿Quieres comentar algo? Pues sí que había pensado cuando estaba hablando, pero ahora no me acuerdo. Es que Sí, ya me acuerdo de qué era. Justamente esa parte que se estaba comentando ahora de como la rapidez, pero que también hay como una presidencia de que todo se hace hiper rápido con IA generativa, como que en 3 minutos has hecho una gente, como que en 3 minutos has hecho una infraestructura gigantesca. Y sí que es verdad que la IA generativa nos permite acortar bastante los tiempos, pero hay que respetar los tiempos que también tiene la IA generativa. Entonces, sí que es verdad, pues a nivel de costes, cada vez los modelos son más baratos, y nos permite construir herramientas más baratas y más precisas, pero también tiene su tiempo. Y es algo con lo que hay que lidiar también con el sobreproducimiento de que la IA generativa lo hace todo y lo hace hiper rápido y lo hace sola. Sí. Porque, bueno, pues hay muchos vídeos de LinkedIn, muchos técnicos y otros, pues, no tan técnicos que prometen y al final, bueno, pues, hay que también educar en ese sentido de qué se puede hacer con la IA y los tiempos que requiere. Y eso, yo creo que estoy de acuerdo con vosotras, cada vez más importante, educar a todo el mundo, ¿no? A clientes, gente con stakeholders, otra gente con la que al final tenemos que interlocutar y decirle, mira, hasta aquí sí, hasta aquí no, esto a lo mejor ahora no, en 4 meses sí, volvemos a hablar, pero que es importante ser realistas, ¿no? Con las capacidades, las oportunidades de la tecnología y también con esas limitaciones y ver cómo las podemos resolver entre todos, porque al final si cada uno del equipo tiene una experiencia particular, seguramente pues sea más fácil ahora resolver estos problemas, ¿no?
qué pasa cuando el modelo alucina o qué pasa con... aquí empiezan todas nuestras cabecitas pensantes. Igual hacer un prompt son 5 minutos, pero después igual alucina que dicen, ¿tú de dónde estás sacando esto? Efectivamente. Pues sí, van 5 minutos a hacer el prompt, claro, pues con este esfuerzo pues tienes estos resultados. Efectivamente. Así que aquí volvemos otra vez a la parte de testing. Eso es. Vale, vamos a sacar rápida la del testing, porque yo no me voy aquí sin sacarla. Y luego tengo una última pregunta, ya si queréis me igual, ¿vale? Entonces, con esto del testing, claro, estas tecnologías, limitaciones entre otras, he mencionado alucinaciones, pero yo creo que todos más o menos tenemos claro cuáles son los retos. ¿Qué hacemos con el testing? ¿Cómo nos enfrentamos a esto en equipo o de manera individual? En tu caso, Laura. Pues la parte de ciencia computacional, nuestra tarea también implicaba testing antes con los modelos de Machine Learning, estadística de datos. Validábamos y validábamos y validábamos. Sí que es verdad que llegar a unos estándares buenos de comprensión era bastante difícil, es decir, que nos dábamos por satisfechos con tener un TC1 superior al 85 y ahora no nos planteamos tener uno menor del 95 para arriba, 96, 97, ojalá un 100. Entonces sí que es validar. A mí lo que más me preocupa a la hora de validar con la generativa es que, claro, como la generativa es tan flexible, entiende tanto, que no puedes dejar nada arbitrario ni nada subjetivo a la hora de evaluar. Pero esto nos pasa mucho con la parte de experiencia cuando dice pues, cliente o los compañeros de experiencia, bueno, pues si queremos un bot que sea simpático. Y te dices a la guía, pues tu personalidad es que es muy simpático. De repente pues, se pone a hacer chistes y no para. No, esto no es ser simpático. ¿Por qué no? Claro. Tiene que ser simpático. Claro. Entonces, nos pasa en algún punto que definir cosas que antes no hacía falta definir se vuelven a veces un poco complejas. Sí. Quitando la parte de experiencia, sí que la parte más de desarrollo de diálogos, sí que es verdad que sabemos bajar bastante bien a detalle, objetivamente, cómo evaluar el sistema, pero sí que hay otros que los veo bastante complejos a día de hoy, ¿no? Sobre todo esta parte de experiencia que todavía está por pulir. Sí. Y nada, por la parte de testing sí que es verdad que ahora muchos productos, muchas empresas se están enfocando en que la respuesta de una LLM la supervise o la revise o la teste otra LLM, digamos, con mayor complejidad, mayor pensamiento avanzado, etcétera. Pero sí que es verdad que en algunos temas, como por ejemplo el tema tonal que comentaba interesado y tal, sí que se requiere ese toque humano todavía para decidir qué está bien y qué no está bien y si responde bien o no responde bien. O sea, que el testing todavía no se lo podemos dejar a la máquina. Cierto testing sí, pero no todo. No todo. Y ahí hay que diferenciar qué etapas, ¿no? O sea, diferenciar el tipo de testing o entender qué tipo de testing sí vas a pasar a tóxico y cuál hay que hacer sí o sí. Y por tu parte, ¿no? Quizá aquí el testing se siente un poco como en la película de Interestelar, cuando un padre le dice humor al 60% y eso no existe. Y a la hora le tienes que bajar un poquito. Es verdad, justo lo que decía Fernando, que el carácter que se está tomando son los LLMs allá. Pero yo creo que hay una cosa que no debemos de olvidarnos y es que lo que ha llevado GPT a ser lo que es el Reinforcement Learning from Human Feedback. La parte importante es from Human Feedback. Si no existe el feedback del usuario, no hubiéramos llegado a estas cuotas. Con lo cual yo creo que la potencia de estas herramientas es que también tiene que haber un humano en el loop para intentar hacerla mejor y para intentar el testing. Quizá antes los tests eran más limitados, ahora son más amplios por la característica que tiene probabilística. Una misma pregunta nunca va a dar dos respuestas igual. Como se decía, la semilla, las activaciones que se producen por dentro de la red neuronal no son controlables y no siempre las mismas. Por lo cual, tener ese humano en el loop es lo que las hace inteligentes y lo que, en mi opinión, las va a ser inteligentes a base de esto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eso nos lleva también a que quiénes son esas personas que están en el loop. ¿Quién es el papel de la persona que tiene que testear? Y yo creo que una cosa muy bonita de la inteligencia general generativa, realmente no podemos decir inteligencia general, ya sea tanto imágenes como texto como vídeo, es que realmente cualquier persona tiene a su alcance el hacer el testeo. Es decir, yo no puedo testear una API porque no tengo conocimientos para hacerlo, pero sí puedo testear si un texto es amable o
esto se ha pasado en otros. Con lo cual, yo creo que ahí podemos colaborar todos los roles y cada uno aportar su pequeño grano de arena y su visión. Sí. Muy buen aporte. ¿Y cómo lo veis vosotras? Porque yo me estaba pensando en sesgos, ¿no? Si hay personas testeando. Pero bueno, ¿cómo veis el testeo vosotras? También hay sesgos y como bien comentan los chicos, creo que todo el equipo, ¿no? Todo el equipo testea. Pero creo que también el testing es parte del diseño, ¿no? Para el refinamiento de los prompts y ya para finalmente hacer el release. Porque pueden existir tantos tipos de errores. Típico que le preguntas a un bot que no debería saber sobre cuáles fueron los resultados del fútbol de ayer y podría responder. Y eso sería un error garrafal y eso es una de las pruebas que tenemos que hacer, ¿no? Y también desambiguaciones, que envidia que sí funcionan a ustedes las desambiguaciones porque en nuestro caso no, cuando tienes muchos casos de uso se confunde, ¿no? Hay que romperlo, hay que intentar que se confunda y normalmente pasa. Y después hay que hacer ajustes. Y bueno, si les quiere cualquier cosa, que repregunte, que esa parte sí maravillosa y genial, porque se complementa la consulta. Pero todo el equipo, desde el product hasta el desarrollador y el mismo cliente, testea. Tanto en el proceso de diseño como ya finalmente en el release. Y luego ya cuando esté en producción, no serían los usuarios también testers, sobre todo las primeras 2 semanas. Y luego recoger ese feedback y luego poder mejorar prácticamente lo más rápido posible. Sí, o sea, un ciclo como súper rápido. Sí, súper rápido de testeo, sí. Vale. ¿Y en tu caso, Ada? Pues voy a empezar recogiendo una cosa que acabas de decir, que es que los usuarios sean testers, porque me parece que es una de las cosas más bonitas que hay, que es que te den feedback sin saberlo, ¿no? Me acuerdo cuando estaba aquí en NTT, que también hacía análisis de conversaciones, estaba entretenidísima todo el día. Me gustaba ver qué era lo que hacían, me gustaba ver qué preguntaban, por dónde salían, ir detectando patrones de comportamiento que ya te daban como pistas de cómo estaba fluyendo la conversación. Y eso realmente nunca contabilizado como testing, porque no lo hacemos nosotros, pero es testing, porque de ahí sacas datos, sobre todo, que es muy importante, datos que te validan mejoras de experiencia. Entonces, eso es una cosa que ya estaba antes y que ahora seguimos teniendo, pero una cosa que yo, por ejemplo, en el banco me encontré cuando entré, que además me costó un poquito pillar al principio, porque era en una herramienta que se llama Colab de Google, que va por código. Ahí hacíamos experimentos. Y ahí cuando entré estábamos haciendo experimentos de tono de las respuestas. Y me acuerdo que al principio lo medíamos con porcentajes de 60% amable, 40% cercano. Pero yo decía, o sea, aparte de que es que amable, cercano y servicial, creo que son las bases de cualquier asistente. Entonces, cuando ya hemos seguido iterando en este tipo de experimentos, lo bonito ha sido que hemos aterrizado muy bien qué es para nosotros ser amable en una serie de criterios que tiene que cumplir criterios como muy específicos, ¿no? Voy a ir a uno muy básico de si eres cercano tienes que tratar de tú al cliente, ¿no? Pues eso es un criterio que está ahí. Pero luego vamos como a cosas mucho más detalladas que sí que nos permiten cuantificar muy bien a nivel de datos cómo está respondiendo el LLM y cómo nos está haciendo caso más a las directrices que definimos desde diseño. Porque como me comentaba, creo que era Iván, y Laura también, no podemos dejar cosas al azar. Es decir, sí, genial que seas honesto, pero ¿eso quiere decir que me vas a decir que soy pobre y que ahorro fatal? Pues igual no. Claro, igual no me tienes que decir las cosas tan duras, ¿no? Entonces, como encontrar esa balanza y ese término medio y ir probando, que yo creo que además lo que más nos ha gustado a todo el equipo de diseño conversacional del proyecto ha sido hablar con gente de data y empezar a entender un poco su idioma y trabajar con su metodología para hacer ese tipo de experimentos que van mucho más allá de los test que hacíamos antes de salir a producción algo, pues te hacías unos Exceles del demonio con cientos de líneas, cada línea una rama conversacional en la que evaluabas diferentes parámetros, ¿no? O sea, es como otra manera mucho más bonita de evaluar la experiencia. Sí, mucho más cercana. Sí, y accesible. ¿Verdad? Menos mal. Esa parte más automática, pues se lo dejamos al LLM, a Sanjay, que testea automáticamente lo que no queremos, ¿no? Muy bien. Pues muy interesante. Creo que ya tenemos por ahí alimentos. Una última, y es que seáis escuetos y escuetas un consejo que le darían
a las personas que están aquí si quisieran llegar a ser o tener el rol que tenéis vosotros actualmente. Súper específico. Laura, Pues yo creo que la principal característica o habilidad que tienes que tener es ser curioso. Porque sí que hemos estado recalcando, yo creo que a lo largo de toda la mesa, es que hay que estar al día de la innovación y que la tecnología avanza muy rápido y que formarse en IA generativa, formarse en estos roles conversacionales, sí que te lo va a dar y te va a ayudar tu bagaje científico a nivel de carrera, máster, etcétera, pero donde de verdad te nutres es mirando, observando, curioseando, leyendo papers, viendo proyectos que tienen por debajo. O sea, que lo que animo es a ser curiosos, investigar qué hay por debajo de los LLMs para saber cómo trabajar con ellos. Esta es, yo creo, mi consejo. muy bien, consejo. Fernando. Yo la palabra igual que he jugado lo que he dicho ella, investigación. O sea, estar al día de todo lo que se hace, porque ahora mismo podemos tener el GPT 4.1 como que mañana diga GPT 4.5. Eso. Y hay que estar ahí. GPT 5 he dicho, GPT 4.5. Entonces hay que estar siempre pues eso, si os gusta y queréis, estar al día, seguir redes sociales, lo que decía antes, el tema de eventos, el tema de páginas, noticias de los vendors, etc. Genial. ¿Y Dani? Yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. La curiosidad es básica y sobre todo que cualquier persona nunca no se vea limitada por el conocimiento de las herramientas nunca más. Simplemente si tienes un problema y quieres solucionarlo, adelante, encontrarás el camino y de hecho lo harás guiado probablemente por un LM, por lo cual incluir vosotros. Qué bueno, me encanta. Pues ya acabo de leer el Y a hacer un poco en relación con lo que han comentado entre investigar, estar al día, hacer ahora muy diferente hace 7 años o cuando comenzamos todos a entender un poco de esto, puedes crear un chat en una página web, por ejemplo en Nanoot, para no hablar de muchas marcas, y probar a ver qué tal se te da, cómo funciona, qué te gustaría incluir, sobre qué puede ser. Yo creo que eso sería lo principal, porque al final somos hacedores, ¿no? Somos creadores. Entonces, creo que Yo voy a decir 3 consejos, ¿vale? El primero es la resiliencia, que es una palabra que suena en todas partes, pero sí, la adaptación al cambio. Creo que he entregado 10 versiones de un flujo en menos de un año, 6 meses, 10 versiones en un mes, o sea, 6 meses. Y nunca me he frustrado. O sea, tienes que ser consciente de que tu trabajo va a cambiar y que hoy una cosa que está bien, el día siguiente van a encontrar una cosa nueva que lo cambie y tienes que modificar tu diseño. Entonces, tienes que desapegarte de tu ego y ser consciente de que tu trabajo no está escrito en piedra. Entonces, tienes que ser resiliente. Luego, tienes que tener muchísimas ganas de comunicarte con todo el mundo, porque diseño además como que nos encontramos con una barrerita, ¿no? Que cuando ya empiezas a hablar con más gente, vas rompiendo esa barrera, la gente va viendo el valor que aportas, te toman te toman en serio cuando das tu opinión, ¿no? Y lo último es idiomas, en el sentido de que para que a los diseñadores conversacionales nos escuchen, tenemos que aprender a hablar el idioma de los lingüistas. O sea, la de puertas que te abre saber que es un entity, que es una entity, en todas partes. Y hay mucha gente que ni quiere. Entonces, lingüistas, desarrolladores, entender un poco cómo funcionan los lenguajes de programación, qué es lo que están haciendo, qué impacto tienen ciertas decisiones, ¿no? O, yo qué sé, es tan tonto como que te den un cacho de código y que lo entiendas y que ese cacho de código lo puedas utilizar para volverte más útil dentro de tu proyecto, ¿no? El lenguaje de los data scientists creo que es súper importante porque de repente te dicen LLM, Machine Learning, tú, bueno, vale, hasta aquí. Y el lenguaje de negocio, que parece que no tiene un lenguaje propio, pero ostras. Y si hablas esos 4 idiomas, te comunicas y no tienes miedo a adaptarte a los cambios, creo que tu camino de diseño es mucho más fácil y tienes muchas más oportunidades de moverte en diferentes sitios. Sí.
Pues me ha encantado. Tanto, o sea, todos los consejos súper, además, alineados y complementarios con todo esto que estábamos hablando. La capacidad de ser más flexibles, de poder comunicarnos mejor con el resto de miembros del equipo y quedarnos con lo importante, ¿no? Aportar nuestro conocimiento, experiencia y nuestro background, pero poder aprender también de otros con todo este panorama del cambio constante, ¿no? Pues muchísimas gracias a Ada, Mafe, Iván, Fernando y Laura por vuestra participación. Nos encantó. Un súper aplauso y os animo a que ahora en las pizzas pues os acerquéis y nos preguntéis más cositas por si tenéis alguna apreciación o inquietud personal que va a estar aquí y estar escuchándonos, ¿no? Así que el resto de preguntas las hacemos ahí con la comida. Con muchas gracias.